Jesús salió del templo y se fue, y sus discípulos se acercaron a él para mostrarle los edificios del templo. Él respondió y les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Él les respondió y les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y rumores de guerras. No se turben, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es principio de dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces se escandalizarán, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Y se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá la consumación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días son acortados. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mirad, os lo he dicho de antemano, así que si os dicen: mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque, así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre venido sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y a gran voz, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el rincón más remoto del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, cuando comían y bebían, se cansaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces 2 estarán en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estad alerta, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. ¿Quién te parece que es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzó a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo apartarán y lo pondrán con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomadas sus lámparas, salieron a recibir al esposo y a la esposa. Y 5 de ellas eran insensatas, y 5 eran sabias. Pero las 5 insensatas tomaron sus lámparas, pero no el aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas. Y como el esposo tardaba, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el novio! ¡Salid a recibirlo! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron con sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron y dijeron: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien al que las vende, y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Por lo tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Porque como un hombre que yéndose lejos llevó a sus siervos y les entregó sus bienes, a uno le dio 5 monedas de oro, a otro 2, y a un tercero 1, a cada uno según su capacidad. E inmediatamente emprendió su viaje. Y el que había recibido 5 monedas de oro fue y negoció con ellas y ganó otras 5 monedas. Y de la misma manera el que había recibido 2 ganó otras 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 monedas de oro, trajo otras 5, diciendo: Señor, 5 monedas de oro me diste, aquí tienes, he ganado otras 5 sobre ellas. Su señor le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel, ya que en lo poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 monedas de oro, dijo: Señor, 2 monedas de oro me diste, mira, he ganado otras 2. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel, ya que en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 1 pieza de oro, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y por miedo fui y escondí tu oro en la tierra. Mira, aquí está lo que es tuyo. Y respondió su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabes que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los cambistas, y al volver yo había recaudado lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el oro y dadlo al que tiene las 10 de oro, porque en lo que tiene se le dará más, y tendrá más de lo que necesita, y a todo el que no tiene se le quitará hasta lo que cree haberle quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su majestad, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.